poder compartir un domingo más. Amén. En el Día del Señor. ¿Saben ustedes que hay muchas iglesias que no pueden celebrar culto? Amén. Hablábamos ayer, mandé un vídeo que a mí me avergonzó, ¿verdad? Amén. Ante todo saludamos a los hermanos que nos van a ver a través de YouTube. Amén. Amén. Le decimos que el Señor les bendiga mucho. Amén. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya saben que yo no soy muy amigo del micro. Creo que la predicación se debe de entender, no se debe de chillar. Amén. Para que podamos entenderla no hace falta chillar. Hay que ser claro en lo que se dice. Decía de que ayer el vídeo que envié al grupo de la iglesia me avergonzó muchísimo. Porque unos hombres que eran de origen chino, ya saben que allí en China no se puede predicar, el evangelio está prohibido. Yo ni he ido por allí y está prohibido. De hecho, te llevan a la cárcel si lo predicas. Amén. Y antes de predicar todo, quería decirme, es que me avergonzó y quiero compartirlo con ustedes. Hicieron un trayecto de 13 horas en tren para compartir un culto. Un culto que lo tuvieron que hacer en una, me parece que fueron 28 personas, y tuvieron que hacerlo en un sitio muy reducido, sin formar escándalo. Tenían que entrar al lugar donde se iba a realizar el culto de dos en dos para no levantar sospechas. Y a lo que el pastor cita el libro que va a ministrar, ya Primera de Pedro, creo, dice que mira unos a otros y se da cuenta de que no abren ni siquiera sus Biblias, que las recitan de memoria. Y esto tenía un porqué muy grande. Era porque el 90% de los que estaban allí habían sido encarcelados a causa de su fe. Amén. Pero, aunque eran encarcelados, eso no prohibía de que siguieran buscando al Señor. Y, de alguna manera, en la cárcel le pasaban hojas de la palabra del Señor para que la pudieran leer. ¿Y qué pasaba? Que si se la descubrían, se la quitaban. Entonces, para que la palabra no se desvaneciera en sus vidas, ¿saben lo que hacían? Memorizarla lo más pronto posible. Dice, podrán quitarnos las Biblias de nuestras manos, pero jamás nunca de nuestro corazón. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. 13 horas en tren, el 90% todos encarcelados por causa de Cristo. Amén. ¿Qué concepto tan grandioso tenían del Señor? ¿Qué causó en sus vidas? ¿Qué trastorno? Amén. Y a veces qué ridículo, perdonen esta expresión, qué ridículo nos vemos, que a veces llegamos tarde a los cultos. Sé que hoy la hermana ha llegado tarde, no es el caso, intentamos todos ser puntuales, pero que a veces llegamos tarde a los sitios. Nos avergüenzan, hermanos míos. Basta ser de que aquí esté permitido y tengamos esta libertad, que en medio de una pandemia podamos predicar libremente la palabra del Señor. En los tiempos que corremos, que sabemos que el Señor viene pronto. Amén. ¿Lo creen que el Señor viene pronto? Amén. Tendría que ser lo más importante de toda la semana el domingo. Aleluya. Si el culto lo hacemos el lunes sería el día más importante. Si lo hacíamos el martes debería de ser el más importante. Pero yo les he enseñado que la cita no es conmigo. Amén. La cita tampoco es con la iglesia en parte, la cita es con el Señor. Amén. Deben de tener riguroso entendimiento en lo que hacemos. Cuando vengan, hermanos míos, yo soy de los que digo, y yo sé que mucha gente me ha tachado de radical, yo prefiero que no vengas a que llegues tarde. Es una señal, hermanos, yo soy padre de familia, y puede ser que salir de casa, todavía no empiezo a predicar, al salir de casa un niño se manche, se caiga o pase cualquier imprevisto, tenemos conocimiento de ello. Pero hermanos míos, da vergüenza que no vengamos preparados para el culto del Señor. El llegar tarde a veces es no prepararte de antemano. Dicho esto, ¿qué les parece si el Señor nos ministra por medio de este siervo inútil? Amén. Estáis preciosos. Estáis preciosos. Anden igual. Dios les bendiga. Mateo capítulo 16, verso 15. Por eso, hermanos míos, vamos a meditar en lo que el Señor hoy nos quiere decir.
He luchado mucho para no predicar este mensaje. Gracias. Quédense sentados porque están mejor así. Sí. Mateo capítulo 16, verso 15. Creo que tiene Biblia. Mirad. La única manera de saber si soy un lobo o soy una oveja es leyendo. Se lo decía David ayer. O sea, si ustedes quieren ver quién se sube aquí arriba es un pastor bíblico o un lobo rapaz, es que ustedes lean la palabra del Señor. Amén, amén. Por eso, si ustedes creen que soy un pastor bíblico, adelante y sigamos de la mano ante el Señor. Pero si ustedes creen que soy un lobo rapaz, por el bien de su vida, corra de aquí. Aleluya. Es un texto muy cortito. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, verso 15. Recuerden que utilicé un poquito el PowerPoint. Dice así. Él les preguntó. ¿Quién es ese él? El Señor. El Señor. Él les preguntó. Y como si hoy el Señor no lo dijera a la Iglesia Centro Bíblico Cristiano. ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién decís que soy yo? No el pastor, sino Jesús. Amén. Amén. ¿Quién decís que soy? Mire, vamos a hacer algo. Ponga su mente en blanco. Ponga su mente en blanco, hermanos míos. Y quiero que visualice la primera imagen que le viene a su mente cuando yo digo esta palabra. Jesús. Aleluya. Miren, Jesús, para esta sociedad, para muchos, ha sido un revolucionario. Un revolucionario con sus enseñanzas de amar a tus enemigos, un influyente a tal punto, hermanos míos, de que marcó una época, marcó el tiempo. Estamos en el 2020 a.C. Marcó una época, pero para muchos ha sido un revolucionario, como lo pudo ser, no conozco su vida, Che Guevara. ¿Ven? Para muchos puede ser un revolucionario. Para otros, Jesús, escuche bien, puede ser un amuleto de la suerte, un talismán con el cual no salen a la calle sin antes ponerse de rodillas a decirle: Jesús, protege mi vida, ayúdame y bendíceme en el trabajo. Para muchos es un amuleto. Usted lo ha visto a muchas personas de origen católico que llevan un amuleto, como una figura, un crucifijo, porque parece que es un talismán de suerte. Jesús no es un talismán de suerte. Jesús tampoco, hermanos míos, es un revolucionario más. Hermanos míos, para la sociedad en la que vivimos en este siglo XXI, Jesús puede ser una persona retrógrada que puede incluso llegar a ser machista, un hombre que hace 2000 años existió y que sus enseñanzas se han quedado obsoletas y antiguas. Ya estamos en el 2021. De hecho, hay predicadores que dicen que la palabra del Señor ya no vale para los tiempos que corremos hoy. El Señor los reprenda. Amén. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero esto no solamente pasa ahora. En los tiempos de su encarnación, David, cuando Él habitó entre nosotros, hace más de 2000 años, allá en el capítulo 13, versos 55 al 57, mientras Él enseñaba las parábolas y ministraba la palabra del Señor, los judíos, los que eran prácticamente sus hermanos, sus parientes en la carne, hebreos, decían: pues ¿no es este el carpintero? ¿No está con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿No es el hijo del carpintero? Para aquella época, Jesús, para muchas personas, fue un simple carpintero. Amén. Amén. El hijo de un carpintero más. Amén. Amén. Para otros, como dice el verso, cuando el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Bueno, primero le pregunta: ¿quién dicen que soy? Y unos le dicen: pues, un profeta. Amén. Amén. Puede ser
Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías. Y aquí, hermanos míos, debemos de pararnos un poquito, porque que me comparen a mí con Elías, que por su palabra no llovió, que me comparen a mi hermano mío con Jeremías, que estando en una cisterna nunca jamás renegó de Cristo, hermanos míos, y siguió predicando la palabra del Señor. Es una pasada, hermanos míos, es un halago para mi vida. Creo que ni lo merezco. Que me digan a mí que soy Juan el Bautista, el cual tuvo el valor de enfrentarse a Herodes, al hombre más poderoso de aquella época, y decirle: Herodes, estás en pecado, tienes la mujer de tu hermano. Y que bautizaba en el desierto. Para mí es un halago que me digan que me parezco a ellos o que puedo ser ellos, hermanos míos. Pero para la maravillosa persona de Jesús, compararlo con algunos de estos profetas, hermanos míos, es una aberración. ¿Quién es Jesús para ti? Aleluya. Para mí, Jesús fue más que Juan. Para mí fue Jesús más que Jeremías. Para mí Jesús fue más que Elías, más que Eliseo y cualquier personaje que aparezca en la Escritura. Amén, aleluya. Amén. Fíjense, para otras personas era una persona sufriente. Fue una persona que sufrió muchísimo, Jocelyn. Sufrió hasta el extremo. Entregó su vida por su creencia y permitió de que le latigaran y que lo llevaran a la muerte. De hecho, hay muchas personas que se han quedado solamente con el Cristo sufriente. Y hay pobrecito, Jesús es más que el siervo sufriente. Amén. Más que un siervo sufriente. Y es verdad, hermanos míos, que el Señor fue el profeta, es verdad que el Señor fue el vocero, y es verdad que fue el siervo sufriente, pero la palabra del Señor dice que es mucho más que todo eso. Amén. Y vuelvo a preguntar: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida, hermanos míos? Mire, para el mundo evangélico, hermanos míos, Cristo es su Salvador. Amén. Y yo también lo creo, hermanos míos. Pero decirles algo: Cristo es mucho más que mi Salvador. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque para los testigos de Jehová que están errados en la doctrina, también Jesús es su Salvador. Amén. Para los islamistas, Jesús es un profeta. Entonces, para mí, Jesús sigue siendo incluso más que un Salvador. Amén. Más que mi Salvador, hermano. Gloria a Dios. Es nuestro Salvador. Le damos las gracias por esa bendición que nos ha dado de salvarnos de tinieblas a luz. Amén. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Sigo? Amén, amén. Incluso para muchos Jesús es un problema. ¿Cuántas casas se ha predicado a Cristo? Él ha creído, él no ha creído y ha habido una división. Para muchos Jesús es un problema, porque les voy a decir algo: seguir a Cristo bíblicamente para el mundo es un problema. Amén. Ya incluso desde el siglo I fue un problema, hermanos míos. Siempre ha sido Jesucristo el problema en la Trinidad. Nunca ha sido el Padre y nunca ha sido el Espíritu. Siempre ha sido la persona de Jesucristo. Amén. Porque, hermanos míos, Jesús nunca ha sido atacado prácticamente en su carne en cuanto a su poder. Usted puede hablar con un musulmán y no tiene problema con la impecabilidad de Cristo. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema con Dios Padre. No hay ningún problema. Tampoco hay problema con el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el problema? En creer en la divinidad de Cristo. Ese es el verdadero problema. Porque tú puedes creer que Jesús es tu Salvador. Tú puedes creer que Jesús es un profeta, que lo fue. Puedes creer, hermanos míos, que puede ser un problema para este mundo. Pero Jesús, escuchen bien, es más que un profeta, más que un carpintero, más que un amuleto de la suerte, más que un salvador. Jesús es Dios. Amén, gloria a Dios. Otra vez, lo digo y esto habría tenido que retumbar estas paredes. Jesús es Dios. Amén, aleluya. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Recuerden los primeros pasos de la iglesia, en los primeros siglos se discutía de la divinidad de Cristo, nunca jamás de su impecabilidad. Lo que se discutió era la divinidad de Cristo.
Amén. Porque negar que Cristo existió como persona es de ser ignorante. La historia está marcada por su persona. Amén. El problema viene cuando vemos a Jesús en nuestras vidas como la deidad absoluta, como el verbo hecho carne. Amén. Porque ¿saben lo que dice la palabra, hermanos míos? Juan, en su libro, David, ¿verdad? Lo estuvimos leyendo ayer. Juan en su primer libro, en el Evangelio de según San Juan, no se encarga de su cronología, ni de su nacimiento, ni siquiera, hermanos míos, del propósito. Juan en el capítulo 1 dice que Jesús es Dios. Amén. Y el verbo se hizo carne. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y habitó entre nosotros, hermanos míos. Por eso, en Hebreos capítulo 1 también habla de que Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Porque para muchos, Jesús es alguien del quien te puedes reír. Yo veo, como pastor de la congregación, como hay personas que menosprecian a Jesús. Conforme andan, conforme hablan, conforme dicen, conforme decía Luis, conforme andamos, a veces perdemos la perspectiva de quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Si nosotros decimos que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, tenemos que reconocer que Él es Dios, pero también debemos de andar como Él anduvo aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que no tengo más que decir para la introducción del mensaje, y creo, si usted está de acuerdo conmigo, diga un fuerte amén, que Jesús es Dios. Amén. 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 Porque querer encasillar a Jesús con otro nombre, cualquier nombre que le quieras poner se le queda pequeño. Amén. Amén. Ahora, hermanos míos, se empieza a predicar desde este momento. Sabiendo de que Jesús es Dios, la pregunta que debes de hacerte es, ¿te has encontrado con Él? ¿Te has encontrado con Él? ¿O te has encontrado con un profeta? ¿Te has encontrado con un cualquiera? ¿O te has encontrado con un sufridor? ¿Cuántas personas vemos que solamente se han quedado con la información, pero no se han quedado con el Dios de la Biblia? Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. ¿Con quién te has encontrado? ¿Lo conoces? Amén. Porque se han formado falsos cristos, dice la palabra también. Amén. Por eso, hermanos míos, hoy quiero y te voy a enseñar lo que pasa si realmente has conocido a Jesús. Si has conocido a Jesús de la palabra, al Jesús hecho carne, al Jesús de la Biblia, no a un Jesús inventado. Mire, fíjense, el hombre tenemos tendencia a adaptarnos. ¿Amén? De hecho, mire, yo cuando voy a Barcelona y me invitan allí a predicar, solamente tardo unos minutos en hablar catalán. Y empiezo a hablar así, de esta manera. Vas a Andalucía y tu lenguaje se queda en sí, dime hermano, dime sí. Y empiezas a cambiar, ¿verdad? Yo hablo con Andrés, hablo con el hermano Edwin y también me adapto, hermanos míos. Pero hermanos míos, quien se encuentra con Jesús, Jesús no se adapta a Él, es Él el que te tiene, eres tú el que te tienes que adaptar a Jesús. Amén. Por eso, hermanos míos, cuando nos encontramos con Jesús, su vida debe de cambiar. Amén. No solamente en hablar, no solamente, hermanos míos, en escuchar, sino en toda tu vida debe. De hecho, aquí en la iglesia nos ha cambiado incluso la manera de comer. Amén. ¿Verdad? La manera de comportarnos, la manera de hablar, la manera de relacionarnos, ¿verdad? Gloria tenga el nombre del Señor. Porque cuando te encuentras con Jesús, y este es el primer punto, cuando te has encontrado con el verdadero Jesús, reflejas la persona de Cristo a este mundo. Amén. Amén. Éxodo capítulo, no lo busquen, se lo pongo. Éxodo capítulo 30 y... A ver, aquí. Éxodo capítulo 34, verso 9. Recuerden que Moisés estuvo 40 días en el Sinaí. Y al estar tanto con la presencia del Señor, ¿saben lo que pasó? Que su rostro, hermanos míos, su rostro reflejaba la presencia de Dios. Amén. Reflejaba la luz admirable. ¿Y qué pasó? Que cuando bajó del monte Sinaí, ¿saben lo que pasó? Todo el mundo se escondía porque le daba temor. Amén. Aleluya. El estar con Jesús, escuche bien,
El estar con Jesús hace que cambies tu oscuridad en su luz. Amén. 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 La pregunta que debemos hacernos es: ¿reflejamos a Cristo en esta tierra? ¿Reflejamos a Cristo en nuestras casas? ¿Reflejamos a Cristo en nuestros hogares, hermanos míos? Porque si solamente reflejas a Cristo aquí en la iglesia, te engañas a ti mismo. Amén. El culto continúa en la calle. Amén. Aleluya. Dice Mateo capítulo 5, verso 14: vosotros sois la luz del mundo. No podéis dar luz sin antes encontraros con la luz divina. Amén. Aleluya. Quiero decirte algo muy importante y abrazarlos, hermanos que habéis venido nuevos. Venir a la iglesia, hermanos míos, no es tener la luz, no es encontrarte con la luz, no es encontrarte con Jesús. Por mucho que te encuentres con hermanos míos, quizás no reflejes a Jesús. Por mucho, hermanos míos, que prediques bien. Hay predicadores que predican de lo lindo, pero no son luz en este mundo. Amén. Solamente predican. ¿Bien? Si no has pasado tiempo a solas con Jesús, es imposible reflejar su persona. Amén. ¿Creen? Amén. Por eso, el primer punto del mensaje es: ¿conoces a Jesús? ¿Lo reflejas? Porque para reflejarlo necesitas pasar mucho tiempo con Él. Amén. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con el Señor? El estar con el Señor hace que reflejes su presencia. El estar con el Señor hace que hables como Él quiere que hables. Amén. El estar con el Señor hace de que perdones como Él perdona. El estar con Jesús a solas hace, hermanos míos, de que ames como Él amó. Amén. Amén. No reflejamos una iglesia. No reflejamos una religión. Incluso no reflejamos compañerismo. Reflejamos a Cristo. Amén. 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 Pasar tiempo en la presencia del Señor hace que la luz admirable sea evidente en tu vida. Amén. 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 Fíjense, cuando Moisés, y esto ayer me llenó de gozo, cuando Moisés baja del monte Sinaí, bajó y su rostro, su piel, no es que cambió su cara, o sea, Moisés tenía la misma cara, sino dice que, como dice el texto, su rostro resplandeció. Amén. Perdón. Amén. Y es que cuando te encuentras con Jesús, escuche bien, cuando te encuentras con Jesús, no hace falta cambiar tu cara. No hace falta cambiar el rostro y ponerte la cara de santo. Cuando terminas de orar, que pones el entrecejo. No hace falta, hermanos míos, mentir. Amén. ¿Amén? Cuando te encuentras con Jesús, no hace falta mentir. Brilla por sí sola. Amén. ¿Se dan cuenta? Moisés, cuando descendió, no se dio cuenta de que su rostro resplandecía. No se dio cuenta. Los que se dieron cuenta fueron los que le veían, que tuvieron temor y tuvieron que decir: no, apártate. De hecho, se tuvo que poner un velo, ¿recuerdan? Hermanos míos, no hace falta poner caras ni hablar de diferente manera. Ya la misma persona de Jesús hace que todo eso cambie radicalmente. No seamos impostores. No seamos fariseos, ¿sabes? No seamos hipócritas. ¿Sabes lo que significa hipócrita? Actor. No seamos actores. Gloria tenga el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. Hoy en día, hermanos míos, veo que si le da de comer a una persona necesitada, ya está la foto echada. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipocresía! La luz de Cristo no se refleja, hermanos míos, en el Facebook. No. Se refleja en nuestras vidas hasta a este mundo perdido. Amén. Por eso, hermanos míos, dice la palabra del Señor que cuando el pueblo vio a Moisés tuvo miedo. Y es que la presencia del Señor para aquella persona que no pasa tiempo con Él, produce eso, temor. Escuche, su vida refleja que este mundo debe de tener temor al Señor. Amén.
o usted se adapta a este mundo. Gloria tenga el nombre del Señor. Y no es por ti, sino por lo que tú reflejas. Amén. Por lo que tú representas. Miren, ¿saben qué? Allá por el capítulo 19 de Hechos, hay unos hombres que estaban haciendo exorcismos y decían: te conjuro por el Dios de Pablo y por el Dios... Bueno, ya recuerdan ustedes ese pasaje. ¿Y qué le dice el demonio? A Pablo conocemos y al Dios de Pablo, pues imagínate tú. Pero ¿tú quién eres? Porque no reflejaban a Cristo. Aleluya. Sin embargo, escuche bien, de verdad, sientan al Señor con esta frase. Pedro no hacía falta de hacer un espectáculo. Con su sombra sanaba enfermos y se iban corriendo los demonios. Amén. La presencia del Señor no hace falta, hermanos míos, imitarla en el sentido de ser un impostor. La presencia del Señor se vive cuando te encuentras cara a cara con Él. Amén. Y si te han predicado otro evangelio, lo siento, mi hermano. Solamente, hermanos míos, reflejar la presencia del Señor a aquellas personas que pasan tiempo con Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Otro más. Cuando te encuentras con Jesús, tu carne mengua, muere, y tu espíritu vive. Amén. Amén. Miren, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención. Isaías, lo vamos a leer, aleluya. Isaías capítulo 6, fíjense, dice, del 1 al 5, dice: en el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre su trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían, fíjense lo que pasaba, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y fíjense el verso 5, me voy a entretener un poquito en él. Dice, fíjense lo que le pasó a Isaías. Dice: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos míos, es la misma reacción que tuvo Juan en la isla de Patmos en el capítulo 1. Cuando lo vio, dice: caí como muerto, aleluya. Es la misma reacción que tuvo Daniel en el capítulo 8. Cayó como muerto, hermanos míos. En el capítulo, hermanos míos, de Daniel, les aconsejo que lo lean, porque su vida es trastornada. Amén. Fíjense hasta qué punto que es el mismo espíritu el que los tiene que levantar. Cuando se encuentra alguien con Jesús, tiene que caer de rodillas ante Él. Aleluya. ¿Saben qué? Jesús tiene tanto poder, tanto poder, que no solamente nos pasa eso a nosotros, los humanos, seres limitados, imperfectos, sino que dice que a los mismos serafines, cuando están en la presencia del Señor, se tienen que tapar su rostro. Se tienen que tapar su rostro porque su gloria los deslumbra. Y están cerca de Él, pero se tienen que tapar su rostro. El estar cerca del Señor tiene la misma acción que Isaías. Ay, Señor, no merezco nada. Soy pecador. Merezco la muerte. Por eso, hermanos míos, encontrarte con Jesús, el Mesías, cambia tu vida por completo. Amén. Y si tu vida no la ha cambiado, debes de examinar si realmente te has encontrado con el verdadero Jesús. Amén. El resplandor de su gloria que ilumina nuestras vidas. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Me abruma, hermanos míos, ver venir a personas que no cambian. Me examino mis predicaciones.
Aleluya. Gloria a Dios. Jesús no necesita artimañas para cambiar una vida. La misma persona de Jesús, cuando te encuentras con Él, hace que cambie. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso Pablo, voy a la recta final. Por eso Pablo, cuando va de camino a Damasco, dice que va en... No sabemos si iba en un caballo, no lo pone, eso es un invento del hombre. No sabemos si va en un caballo, si va a cuesta de otro. Lo que sí sabemos es que iba con una cuadrilla de personas que iba haciendo, iba persiguiendo a la iglesia. Amén. Hechos capítulo 9. Iba persiguiendo a la iglesia. Pero ¿saben qué? En mitad de camino, ¿quién se le presenta? Se le presenta Jesús. Y cuando se le presenta a Jesús, ¿saben lo que hace? Cae de rodillas, deslumbrado, sin poder ver, hermanos míos, sin poder ver. ¿Qué tendrá la maravillosa persona de Jesús? Que cuando te encuentras con Él hace de que caigas de rodillas y deslumbra todo lo que no es Él. Amén. Él eclipsa todo. Amén. Amén. Él eclipsa todo, hermanos míos. Voy a la resta final, hermanos míos. Los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos, oyendo la verdad, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Esto pasa muchas veces en la congregación. Hay personas que vienen, escuchan del Señor y como si no hubieran visto a nadie. Aleluya. La pregunta es, como hemos empezado, ¿te has encontrado con Jesús? Amén. ¿Ha cambiado tu vida? ¿Eres luz de este mundo? ¿Y qué le parece si cambiamos la pregunta ahora? Y si le preguntáramos a un inconverso es, ¿quién soy yo? ¿Cómo te miran en tu trabajo? ¿Quién dice que eres? Nosotros, cuando nos hace la pregunta al Señor, no tenemos más remedio que caer rendido a sus pies, Amén. darle la gloria como hacían los serafines, ¿verdad? Santo, santo, santo. Nuestro vocabulario, Raúl, debe de cambiar. Nuestras amistades deben de cambiar. Amén. ¿Por qué es que cambia? Mira, hay algo que nos hemos equivocado siempre. Siempre se dice de que cuando vienes al Señor, tu vida cambia. Amén. Y no sé qué pasa, pero empiezan las cosas a ir, ¿verdad, Johnny? Que se lo digan a Johnny. 20 años trabajando en el mismo sitio. Y cuando se encuentra con Jesús, le despide. No solamente a él, sino a un montón de personas. Y han readmitido a todos menos a él. Y decimos, ¿qué tendrá que cuando vienes al Señor te empieza a ir las cosas de diferente manera de conforme antes iba? No, hermanos míos, no es que sea mala suerte, es que el encontrarte con Jesús te cambia por completo. Amén. Amén. ¿Saben qué? Encontrarte con Jesús te puede cambiar de trabajo. Encontrarte con Jesús te puede cambiar, hermanos míos, de amistades. Amén. Encontrarte con Jesús te cambia de familia. Amén. A mí, de hecho, todas mis amistades se desaparecieron. Aleluya. Amén. Decimos que si nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida debe de ser radicalmente cambiada. Amén. Por eso, hermanos míos, quiero que cierren sus ojos, pónganse al pie.